Hola a todos, me llamo Linda y quiero contaros una historia que le ocurrió a mi amiga Bárbara. He titulado esta historia así: Mis padres me echaron de casa a los 17 por su hijo predilecto, llamándome un error de la naturaleza. Años después, un amable vecino me dejó su casa y 2 millones de euros. De repente, mi padre llamó: Tu madre tiene una enfermedad rara. Necesitamos dinero. Pero mi marido descubrió la verdad. Bien, empecemos. Me llamo Bárbara y ahora tengo 30 años. Mirando hacia atrás, no puedo decir que mi infancia fuera nada parecida a lo normal. Mis padres, Jaime y Susana, nunca se interesaron mucho por mí. Siempre estaban ocupados con sus propias vidas, yendo a fiestas y viajando cuando les apetecía. Durante los primeros 10 años de mi vida fui hija única. Pensaba que quizás las cosas mejorarían, que mis padres acabarían por fijarse en mí. Pero entonces nació mi hermano pequeño, Gregorio, y todo cambió para peor. Mis padres lo adoraban por completo, lo mimaban como locos, dándole todo lo que quería y más. Por esa época empecé a tener problemas en el colegio. Mis notas no eran buenas y me costaba hacer amigos. ¿Les importaba a mis padres? No mucho. Estaban demasiado centrados en su querido Gregorio. Contrataron a una niñera para que lo cuidara y volvieron a su rutina de fiestas interminables y viajes. Lo peor eran los fines de semana. Cuando mis padres querían hacer actividades familiares, recogían y se iban con amigos, siempre llevando a Gregorio. Pero a mí me dejaban sola en nuestra enorme casa, solo yo y mi imaginación. Solía imaginar monstruos por todas partes. Tonto, lo sé, pero era solo una niña. Llamaba a mis padres, suplicándoles que volvieran o que me llevaran con ellos. Mi madre, Susana, me apartaba como si fuera una mosca molesta zumbando a su alrededor. Un día, cuando tenía unos 12 años, dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos en la cocina y le pregunté si podía ir con ellos en el próximo viaje. Susana me miró con una expresión de asco y dijo: Qué pena que Gregorio no sea nuestro único hijo. Junto a este angelito, tú eres un verdadero error, un fallo de la naturaleza. Me quedé paralizada. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Fue entonces cuando entendí de verdad que nadie en mi familia me quería ni me deseaba cerca. Era solo una carga para ellos, algo con lo que tenían que lidiar. Después de eso, me cerré en mí misma. Dejé de intentar llamar su atención o cariño. ¿Para qué? A los 14 años empecé a escaparme de casa. No tenía a dónde ir realmente. Solo quería huir, estar en cualquier otro lugar. Siempre me encontraban pronto. Nuestro pueblo era pequeño y no había muchos sitios donde esconderse. Mi padre, Jaime, nunca quería oír mi versión. Nunca preguntaba por qué me escapaba o qué pasaba. Lo primero que hacía era arrastrarme al piso de arriba, a mi habitación en el ático, y gritarme. Las cosas que decía eran tan crueles que deseaba no haber nacido. Entonces, un día, los reproches verbales ya no fueron suficientes para él. Jaime me dio una bofetada por primera vez. No me lo esperaba en absoluto y rompí a llorar, pero mis lágrimas solo lo enfurecieron más. Gritó aún más fuerte y amenazó con que la próxima vez sería mucho peor. Luego se fue, como si no hubiera pasado nada importante. No tenía a nadie a quien contarle lo que ocurría en casa. Nadie me habría creído de todos modos. Mi madre parecía vivir en una negación total sobre cómo me trataban. Actuaba como si hubieran sido padres perfectos todo el tiempo. Mi ropa venía de tiendas de segunda mano, y ni siquiera de las buenas. Mis padres compraban lo más barato que encontraban. Tampoco me daban paga. Decían que era un desperdicio de dinero. ¿Qué iba a comprar? ¿Chucherías baratas o galletas o chicles? Esa era su lógica. Mientras tanto, gastaban montones de dinero en Gregorio. Tenía todo lo que quería y más. Ese niño se sentía como un rey en nuestra casa. Me insultaba y humillaba delante de nuestros padres, incluso delante de extraños a veces. Y Susana lo encontraba adorable. ¿No es encantador? Gregorio dice eso porque te ve tal como eres. Los niños pequeños no mienten, decía.
sonriendo a su hijo favorito. Contaba los días para poder irme. Pensaba que quizás al cumplir 18 años podría escapar y empezar una nueva vida. Pero mis padres tenían otros planes para mí. Cuando cumplí 17, Susana me llamó al salón. Jaime estaba allí también, y ambos tenían expresiones serias. Susana dijo: Jaime y yo queremos ahorrar para la educación de Gregorio. Ya eres lo suficientemente mayor para valerte por ti misma. Sentí que se me caía el estómago. ¿Me estáis echando?, pregunté. Susana se encogió de hombros. Si quieres llamarlo así, pero ya no necesitamos mantener un lastre como tú. Es hora de que ganes tu propio sustento, les supliqué. Me arrodillé y les rogué a mis padres que no me hicieran eso. No tenía estudios, ni habilidades, ni forma de ganar dinero. ¿A dónde iba a ir? Pero no les importó. Habían tomado una decisión. Jaime metió mis cosas en una maleta y la dejó en el porche. Cuando pregunté si al menos podía usar el baño antes de irme, se negó. Ni siquiera me dejó entrar de nuevo en la casa. Así que allí estaba, con 17 años, de pie en el porche, con una maleta en la mano y sin ningún sitio a donde ir. No conocía bien el pueblo, apenas hablaba con nadie, y aunque el lugar era pequeño, no había una sola persona a la que pudiera llamar conocida. Empecé a caminar con mi maleta, sin saber a dónde iba ni qué iba a hacer. Cuando empezó a oscurecer, entré en pánico. La realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Iba a tener que dormir en la calle. No tenía dinero, ni amigos, ni nadie que se preocupara por mí, pero me daba demasiado miedo acercarme a alguien y pedir ayuda. ¿Qué iba a decir? Hola, mis padres me han echado, ¿puedo dormir en tu casa? Nadie acogería a una adolescente desconocida de la calle. Seguí vagando con mi maleta, intentando pensar qué hacer. Fue entonces cuando vi una casa apartada de las demás. Parecía oscura y poco acogedora, un poco siniestra, la verdad. Recordaba que cuando era niña, los chicos de mi clase decían que en esa casa vivían fantasmas de verdad. Se retaban a acercarse y tocar la puerta principal. Pero no tenía otro sitio. Estaba desesperada. Así que decidí intentar entrar. Quizás estaba abandonada y podía pasar la noche allí sin que nadie lo supiera. La puerta se abrió con facilidad, lo que me sorprendió. Grité al vacío: ¿hay alguien? No hubo respuesta. Entré con cuidado al amplio pasillo. La luz de las farolas de la calle entraba por las ventanas, así que no estaba tan oscuro como pensaba. Caminé por las habitaciones despacio, mirando alrededor. El lugar estaba polvoriento y viejo, pero no parecía completamente abandonado. No encontré a nadie, salvo a un gato sucio y peludo que corrió a mi lado. Para mi sorpresa, los electrodomésticos funcionaban. Había electricidad y agua. Pude prepararme un té caliente en la cocina. Tenía un bocadillo en mi bolso que había cogido antes de irme, así que comí la mitad y compartí la otra con el gato. El pobre parecía hambriento. Intenté no encender muchas luces. No quería llamar la atención sobre la casa. ¿Y si venía alguien y me metía en problemas por allanamiento? Encontré un sofá en una de las habitaciones e intenté dormir, pero apenas pegué ojo esa noche. A la mañana siguiente estaba mirando por la ventana cuando vi a un hombre mayor caminando cerca. Me vio y pareció sorprendido. Se acercó a la casa y llamó a la puerta. Estaba asustada, pero abrí de todos modos. ¿Quién eres y cómo has entrado?, preguntó. No sonaba enfadado, solo curioso. Le conté toda mi historia, sobre mis padres, sobre Gregorio, sobre que me habían echado sin ningún sitio a donde ir. El hombre escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con ojos amables. «Quédate y vive conmigo», dijo. «Necesito ayuda en la casa y con mi salud apenas puedo hacer nada ya». Me quedé atónita. Un completo desconocido me ofrecía un lugar donde quedarme. Lo pensé un minuto, pero ¿qué opción tenía? Acepté. El vecino se llamaba señor Ramírez. Vivía en la casa de al lado a la que yo había entrado. Me contó que había perdido a toda su familia en un accidente de coche.
Su mujer y sus 2 hijas habían muerto. Según él, su hija mayor, a la que quería especialmente, tenía mi misma edad cuando falleció. Creo que por eso quiso ayudarme. Quizás le recordaba a ella. Nos hicimos amigos pronto. Le ayudaba en la casa, cocinando, limpiando y haciendo recados. Fue amable conmigo de una forma que nadie lo había sido antes. El señor Ramírez vio lo mucho que trabajaba y lo que quería hacer con mi vida. Un día me dijo: serías una buena trabajadora social. Sé que no es la profesión más lucrativa, pero sabes sentir el dolor de los demás y ayudar a aliviarlo. Esas palabras se me grabaron. Se convirtieron en una brújula para mi vida, guiándome en la dirección correcta. El señor Ramírez me animó a estudiar. Me ayudó a solicitar plazas en universidades y a conseguir becas. Decidí formarme como psicóloga. Durante las vacaciones de Navidad volví a visitarlo. Siempre le llevaba regalos. Normalmente, cosas que hacía yo misma porque no tenía mucho dinero. Los apreciaba más que nada caro. También quería visitar a mis familiares en esas vacaciones. Una parte de mí aún esperaba que hubieran cambiado, que me echaran de menos o se arrepintieran de lo que habían hecho. Pero cada vez que iba a su casa, mis padres ni siquiera me dejaban cruzar el umbral. Gregorio era increíblemente grosero conmigo. Se plantaba allí y me llamaba fea y perdedora estúpida en mi cara. Mis padres me miraban como si fuera una completa desconocida, no su hija. Actuaban como si no me conocieran. Me iba sintiéndome dolida y herida cada vez. Después de unos años así, por fin me di cuenta de que nadie en mi familia iba a reconocerme, disculparse o intentar arreglar las cosas. No me querían en sus vidas, así que me distancié por completo. Dejé de intentar visitarlos, dejé de esperar algo diferente. Y honestamente, Jaime, Susana y Gregorio parecían contentos de olvidar mi existencia. Nunca se pusieron en contacto, nunca intentaron llamarme. Era como si nunca hubiera formado parte de su familia. Me gradué y me casé con un hombre llamado David. Era un abogado de éxito, amable y apoyador de una forma que mi familia nunca fue. Conseguí un trabajo como psicóloga en una residencia de ancianos, que me parecía lo correcto. Me gustaba ayudar a personas mayores que a menudo se sentían olvidadas y solas. Entendía ese sentimiento. Mantuve mi relación con el señor Ramírez durante todo esto. Me dijo que estaba orgulloso de mis logros, como si fuera su propia hija. Esas palabras lo significaban todo para mí. Fue más padre que Jaime y Susana jamás. Un año después de mi última visita navideña con él, David y yo fuimos a felicitarle las fiestas, pero al llegar recibimos una noticia terrible. El anciano había fallecido mientras dormía el día anterior. Me destrozó. Había perdido a la única persona que realmente se preocupaba por mí. Entonces supe algo que me dejó en shock. El señor Ramírez me había dejado su casa y dinero en una cuenta bancaria en su testamento. Me había asegurado incluso después de muerto para que estuviera bien. Lloré durante días. Cuando mi familia se enteró de la herencia, todo cambió de la noche a la mañana. De repente, después de años negándose a dejarme entrar en su casa, Jaime y Susana querían hablar conmigo. Empezaron a invitarme, actuando como si nada malo hubiera pasado, como si no me hubieran echado a los 17 sin ningún sitio, como si no me hubieran tratado como basura toda mi infancia. Rechacé cada invitación. No era tonta. Sabía exactamente por qué querían verme ahora. No era porque me echaran de menos o se arrepintieran. Era porque ahora tenía dinero y una propiedad. Recordaba demasiado bien cómo me echaron y no me dejaban cruzar el umbral cuando intentaba visitarlos durante la universidad. Entonces mi padre me llamó un día. Su voz sonaba tensa y preocupada. «Bárbara, necesito pedirte ayuda», dijo. «Tu madre tiene una enfermedad rara. Nuestro seguro no cubre todos los tratamientos y rehabilitación. Necesitamos dinero». Sentí que se me hundía el corazón. A pesar de todo lo que me habían hecho, Susana seguía siendo mi madre. No quería que sufriera o muriera por alguna enfermedad.
Antes de que pudiera responder, Gregorio también me llamó. Lloraba al teléfono, suplicándome que ayudara a nuestra madre. Por favor, Bárbara, sollozaba. Mamá está muy enferma. No tenemos suficiente dinero para su tratamiento. Eres la única que puede ayudarnos. Por favor, no la dejes morir. Les creí. Realmente creí que Susana estaba gravemente enferma y necesitaba un tratamiento caro. Estaba dispuesta a darles el dinero que necesitaban. Pero David, mi marido, no era tan confiado. Tenía contactos a través de su bufete y decidió verificar la historia antes de entregar nada. No tardó mucho en descubrir la verdad. Susana nunca había estado gravemente enferma. No había enfermedad rara, ni tratamiento caro, ni costes de rehabilitación. Todo era una mentira. Mi madre había ideado lo que creía un plan astuto para sacarme dinero. Había fingido estar enferma y Gregorio había seguido el juego. Estaba furiosa. Había estado dispuesta a ayudarles a pesar de todo lo que me habían hecho pasar y habían intentado estafarme. David estaba aún más enfadado que yo. Amenazó con demandarlos por fraude y engaño. Les dijo que tenía suficientes contactos e influencia para hacerlos responder por sus actos, y no bromeaba. Mis familiares entraron en pánico. Sabían que David iba en serio y que podía cumplir sus amenazas. Tuvieron que irse del pueblo deprisa, recogiendo y mudándose a otra comunidad autónoma para evitar consecuencias legales. Entendieron que mi marido tenía los recursos para complicarles mucho la vida si se quedaban. Pensé que eso sería el final. Pensé que desaparecerían de mi vida y podría seguir adelante por completo. Pero Gregorio había crecido como un joven vengativo y mimado. A los 20 años, aún no pensaba que tuviera que responder por sus acciones. Me culpaba a mí de todo lo que había salido mal en su vida. Una tarde volví a casa del trabajo. Ya estaba oscuro y caminaba del coche a la puerta principal. De repente, Gregorio apareció de la nada. Me había estado esperando, escondido en las sombras. Me atacó, agarrándome e intentando hacerme daño. Grité y luché para defenderme, pero era más fuerte que yo. Si no fuera por un transeúnte que oyó mis gritos y vino corriendo a ayudar, no sé qué habría pasado. El hombre apartó a Gregorio y lo retuvo hasta que llegó la policía. Estaba muy conmocionada, magullada y aterrorizada. Gregorio había intentado herirme de verdad, quizás incluso matarme a su propia hermana. Después de eso, necesité ayuda de un psicólogo yo misma. El ataque me traumatizó más de lo que quería admitir. Tuve pesadillas durante meses. David fue increíblemente apoyador, pero veía lo enfadado que estaba por lo que Gregorio me había hecho. Mis padres intentaron ayudar a Gregorio a evitar el castigo, pero esta vez no pudieron hacer nada. Contrataron a los abogados más caros que encontraron, gastando una fortuna para sacar a su hijo del lío, pero fue en vano. La fiscalía tenía un caso sólido y Gregorio no tenía defensa. Había testigos, pruebas y mi testimonio. Gregorio fue condenado a 7 años de prisión por intento de agresión. Cuando el juez leyó la sentencia, vi cómo palidecían las caras de mis padres. Susana empezó a llorar y Jaime parecía haber envejecido 10 años en ese momento, pero no sentí nada salvo alivio. Gregorio iba a estar encerrado donde no pudiera hacerme daño a mí ni a nadie más. Desde la prisión, Gregorio empezó a escribir cartas amenazantes a todo el mundo. Escribió a sus padres culpándolos por no haberlos sacado y retirar los cargos. Estaba enfadado porque le habían fallado, porque sus abogados caros no lo habían salvado. Me escribió a mí también, cartas horribles llenas de rabia y amenazas. Me culpaba por no compartir la herencia del señor Ramírez con la familia. Decía que debería haberse repartido entre todos, que era egoísta por quedármela toda. Me negué a comunicarme con mis padres después de la sentencia de Gregorio. No quería nada con ninguno de ellos. Había intentado superar lo que me habían hecho, y una y otra vez demostraban que nunca cambiarían. Eran personas tóxicas y necesitaba cortarlas de mi vida por completo por mi salud mental.
Jaime y Susana se quedaron esperando con miedo el momento en que Gregorio saliera de prisión. Conocían bien a su hijo y sabían que querría ajustar cuentas con ellos. Les había fallado a sus ojos y Gregorio no era de los que perdonan o olvidan. Vivían en una ansiedad constante por lo que podría hacer al salir. Mientras tanto, David recibió un gran ascenso en su bufete. Con el ascenso vino una oferta para mudarnos a otra comunidad autónoma, lejos de donde vivía mi familia. Lo hablamos y decidimos que era la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo. Podíamos dejar atrás todo el drama y el dolor y construir una nueva vida en otro lugar. La mudanza me hizo sentir libre como nunca antes. Por fin estaba completamente alejada de mi antigua familia. No sabían dónde vivíamos, no tenían forma de contactarme, y podía ser yo misma sin mirar constantemente por encima del hombro o preocuparme por encontrarme con ellos. David y yo decidimos que era hora de tener hijos. Llevábamos casados un tiempo y ambos queríamos formar una familia. Empezamos a prepararnos para ser padres, emocionados por el futuro por primera vez en mucho tiempo. David nos compró una casa en una urbanización cerrada. Quería asegurarse de que estuviéramos seguros, especialmente conmigo embarazada pronto y planeando tener niños. La urbanización tenía guardias de seguridad, cámaras y acceso controlado. Nadie podía entrar de la calle. Después de todo lo que pasó con el ataque de Gregorio, David no quería correr riesgos con nuestra seguridad. Me encantaba nuestra nueva casa. Estaba en un barrio tranquilo, con gente amable. Nuestros vecinos eran familias normales que se preocupaban unas por otras. Era tan diferente del ambiente frío y hostil en el que crecí. Por primera vez en mi vida sentía que pertenecía a algún lugar. Mi trabajo en la nueva residencia de ancianos iba bien también. Los residentes mayores me recordaban en muchos aspectos al señor Ramírez. Habían vivido vidas plenas, experimentado alegrías y dolores, y ahora solo querían que alguien los escuchara y se preocupara por ellos. Era buena en eso. Mi propio pasado doloroso me había enseñado a reconocer cuando alguien sufría y cómo ayudarlos a sentirse menos solos. A veces pensaba en el señor Ramírez y en todo lo que había hecho por mí. Me salvó la vida de tantas formas. Cuando tenía 17 años y estaba sin hogar, podría haber llamado a la policía por entrar en esa casa abandonada. En cambio, me acogió y me trató como a la hija que había perdido. Me animó a estudiar y a perseguir una carrera ayudando a los demás. Me dejó su casa y ahorros para que tuviera seguridad financiera. Ojalá hubiera conocido a David. Ojalá hubiera visto la vida que me había construido. Creo que habría estado orgulloso. De hecho, sé que lo habría estado. Me lo dijo muchas veces antes de morir. Mis padres, en cambio, solo podían esperar la salida de Gregorio de prisión. No tenían idea de dónde vivía ahora ni cómo contactarme. Había cambiado mi número de teléfono y asegurado que no hubiera rastro que llevara a mí. Estaban atrapados lidiando con las consecuencias de cómo habían criado a su hijo. No me sentía mal por ellos. Habían tomado sus decisiones. Habían mimado a Gregorio hasta pudrirlo mientras me trataban como si no valiera nada. Me echaron siendo adolescente, sin dinero ni sitio a donde ir. Se negaron a dejarme visitarlos durante la universidad, tratándome como a una extraña. Y luego, cuando supieron de mi herencia, intentaron estafarme con una historia de enfermedad falsa. Cada decisión que tomaron los llevó a donde estaban ahora. Temiendo a su propio hijo, sabiendo que los culpaba por no haberlo sacado de prisión, esperando el día en que saliera y posiblemente fuera a por ellos. Eso era justicia de algún modo. Habían creado un monstruo y ahora tenían que vivir con lo que habían creado. Gregorio aún tenía varios años de condena. No pensaba mucho en él ya. Cuando lo hacía, era solo para sentir gratitud porque estaba encerrado y no podía herir a nadie. Esas cartas amenazantes que envió desde prisión pararon después de un tiempo. Quizás se rindió, o quizás los funcionarios de la prisión lo detuvieron. De cualquier modo, me alegraba no saber de él. David y yo empezamos a intentar tener un bebé.
Estábamos emocionados y un poco nerviosos. Nunca había tenido un buen ejemplo de cómo debía ser la paternidad. Mis propios padres fueron terribles, tratándome como una carga mientras mimaban a mi hermano. Pero sabía que nunca trataría así a mis hijos. Los querría por igual, los apoyaría y me aseguraría de que supieran que eran deseados. David iba a ser un padre increíble. Era paciente, amable y cariñoso. Me había apoyado en todo el trauma con mi familia, sin juzgarme por el desorden del que venía. Me protegió cuando Gregorio me atacó y cuando mis padres intentaron estafarnos. Me dio la vida y la seguridad que nunca tuve creciendo. A veces me preguntaba cómo habría sido mi vida si mis padres me hubieran querido de verdad, si me hubieran tratado con siquiera una fracción del cuidado que daban a Gregorio. ¿Habría sido más feliz? ¿Más segura? Era difícil decirlo. Quizás todo había ocurrido como debía. Si mis padres no me hubieran echado, nunca habría conocido al señor Ramírez. Nunca me habría hecho psicóloga. Nunca habría aprendido a ser independiente y fuerte. Nunca habría apreciado la bondad como lo hacía ahora, porque sabía lo que era vivir sin ella. Mi pasado me había moldeado, pero ya no me definía. Ya no era esa chica asustada de 17 años con una maleta en el porche sin sitio a donde ir. Era Bárbara, una mujer de 30 años con un marido que me quería, una carrera que encontraba significativa y un futuro lleno de posibilidades. Mis padres podían seguir esperando que Gregorio volviera de prisión. Podían seguir viviendo con miedo a lo que les haría. Podían seguir arrepintiéndose de no haber podido comprar su libertad con abogados caros. Esa era su vida ahora, y se la habían ganado. En cuanto a mí, había terminado de mirar atrás. Me centraba en el futuro, en la familia que David y yo íbamos a construir juntos, en ser el tipo de madre que nunca tuve, en crear un hogar lleno de amor en lugar de frialdad y rechazo. Había sobrevivido a mi infancia. Había sobrevivido a ser abandonada por mi familia. Había sobrevivido al ataque de Gregorio. Y ahora iba a hacer más que sobrevivir. Iba a vivir de verdad. Y eso se sentía como la mejor venganza de todas. Mi historia no tenía un final feliz perfecto donde todos se disculparan y nos convirtiéramos en una familia amorosa. Pero tenía algo mejor. Tenía que por fin estaba libre de personas que nunca merecieron estar en mi vida. Y eso era suficiente.